Pues según cuando ves este vídeo, pues vamos a comenzar a introducir los sistemas de coordenadas y para ello veremos dos casos concretos de sistemas de coordenadas como serán los geográficos y los sistemas de coordenadas cartesianas, muy útil en nuestra rama de las matemáticas y en otra área científica y tecnológica como pueden ser la física y química. Antes de nada quiero haceros ver que un sistema de coordenadas no es más que un sistema que utiliza uno o más números para determinar una posición de un punto o un objeto geométrico en un plano o en un mapa. Si yo os quiero transmitir dónde yo vivo, tendré que decir el país donde estoy, la comunidad autónoma donde estoy, la provincia donde estoy, el pueblo en el caso que esté en un pueblo, la calle, el bloque, el piso y el número del piso. ¿Vale? Entonces, constantemente nos encontramos con situaciones en las que tenemos que indicar esta localización de objetos respecto de otros conocidos y situarlos en un mapa o en un plano. Para entendernos entre todos debemos de fijar una referencia en común. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que por ejemplo aquí tenemos a la derecha el mapa de España, nosotros tendremos que situar dónde está nuestro norte, es decir, el norte, no sé si lo sabéis, está en la parte superior, ¿vale? El sur está en la parte inferior, es decir, nosotros estamos en el sur de España. También tenemos el este a la derecha y también tenemos el oeste a la izquierda, ¿vale? Nosotros, por nuestra situación, ¿vale? Nosotros estamos aquí en Almería, por nuestra situación, también se puede decir que estamos en el sureste, es decir, estamos en el sur, abajo, y también estamos pegados al este. Es decir, esto se puede llamar sureste, ¿vale? Aquí podemos llamarlo noroeste, aquí noroeste y aquí suroeste, ¿vale? Entonces, ya en nuestro mapa podremos situarnos, es decir, Andalucía, ¿qué es esto? Andalucía está situado al sur de España. Luego, Almería podemos situarla en el sureste. Si cogemos Galicia, por ejemplo, pues está situado al norte de España y más tirando al oeste, es decir, al noroeste. Entonces, es una forma de situarnos en un mapa geográfico, ¿vale? Luego, otro ejemplo que podemos ver es que si imaginaros que un amigo nuestro que vive cerca de nosotros nos indica cómo llegar a la panadería más cercana. Pues él nos indicará diciéndonos, pues tienes que torcer a la derecha, tienes que torcer a la izquierda, tienes que cruzar dos calles. Toda esa terminología son comunes a todos nosotros y además fijamos un camino muy claro para llegar a esa panadería. Es decir, imagínate que os dicen, tenemos que recorrer la avenida, la primera calle que nos encontramos a la derecha y la primera a la izquierda. Nos dan ejemplos claros de cómo llegar a esa panadería. ¿Vale? Entonces, en resumen, estas coordenadas geográficas son sistemas de referencia que permiten ubicarnos en la Tierra. Son específicas porque utilizan conjuntos de letras, números y signos. En el sistema de coordenadas geográficas se utiliza un sistema de medida que es el sistema sexagesimal. En el sistema sexagesimal se mide en grados, minutos y segundos. Es decir, tengo que dar un numerito para los grados, un numerito para los minutos y otro numerito para los segundos, ¿vale? Un grado, 20 minutos y 30 segundos. O podremos medir únicamente en grados, minutos o segundos. Hasta ahora únicamente hemos estado hablando de un mapa geográfico de España, ¿vale? Donde estaba el norte, el sur, el este y el oeste. Imaginaros ahora que vamos a lo grande y nos pasamos a la bola terrestre, es decir, a todo el mundo. Entonces, para ello, utilizaremos dos coordenadas de posición, que para el que no lo sepa, estas coordenadas de posición será la latitud y la longitud, ¿vale? Al igual que antes, en la parte superior tendremos el norte, ¿vale? De nuestra bola terrestre. En la parte inferior estará el sur, es decir, en la parte inferior el sur. En la parte derecha estará el este, en la parte derecha estará el este y en la parte izquierda estará el oeste, ¿vale? Al igual que antes. Si os dais cuenta, la latitud, que es lo que nos desplazamos respecto del ecuador, ¿vale? El ecuador es aquella línea invisible que divide a la bola terrestre en dos mitades iguales. Entonces la latitud se mide hacia arriba positiva, nos desplazamos hacia el norte, es decir, el polo norte, que está en la parte
superior de nuestra bola terrestre. Y la latitud, si se desplaza hacia abajo, que serán coordenadas negativas, llegaremos al polo sur, es decir, a la zona sur de nuestra bola terrestre. ¿Vale? Es decir, la latitud es hacia arriba o hacia abajo, hacia el norte o hacia el sur. En nuestro mapa de España, que es más simplificado, la latitud sería hacia el norte, es decir, hacia Galicia, Cantabria, y hacia el sur, hacia Andalucía. ¿Vale? Y la otra coordenada de posición es la longitud. La longitud es respecto a nuestro meridiano, ¿vale? Que es una línea invisible, pero ahora en vez de cortar al plano terrestre en dos mitades y horizontal, haremos la línea vertical. Entonces, la longitud, si se desplaza hacia la derecha, nos encontramos con el este, y si nos desplazamos hacia la izquierda, con el oeste. Respecto de España, Madrid está en el centro de España. Si nos desplazamos hacia la izquierda, es decir, longitud hacia la izquierda, llegaremos al oeste. ¿Vale? Es decir, aquí estaba el oeste. Y si nos desplazamos hacia la derecha, llegaremos hacia el este. La longitud derecha-izquierda y latitud norte y sur, hacia arriba o hacia abajo. Si tenéis inquietud, podéis buscar las coordenadas geográficas de Almería. Si las buscáis, obtenemos las siguientes coordenadas. Donde, si os dais cuenta, aquí marca el norte y el oeste. Recordad, si es norte o sur, eso se hace referencia con la latitud. Es decir, esta será la coordenada para la latitud y esta para la longitud. ¿Vale? Longitud y esto latitud. Como veis, ya podemos situar a Almería en nuestra bola terrestre dando unas coordenadas medidas en el sistema sexagesimal, es decir, en grados, minutos y segundos. Como he dicho antes, todo sistema de referencia debemos de tener un criterio común a todos. Por lo tanto, como veis, nosotros medimos respecto del ecuador hacia arriba y hacia abajo y para ir de derecha a izquierda respecto al meridiano. ¿Vale? Es decir, eso será el cero para nosotros. Si os dais cuenta, en nuestra bola terrestre, si situamos un poco Almería, estaría por aquí, ¿vale? Más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Como veis, nuestras coordenadas geográficas son 2 grados, 27 minutos y 35 con un segundo hacia el oeste. Es decir, el oeste estaba aquí, por lo tanto yo me tengo que desplazar hacia allí. ¿Cuánto? Pues nos lo dice, 2 grados. 2 grados es un saltito pequeño, es decir, hacia acá. ¿Vale? Por eso nos situamos exactamente en ese punto. Respecto de la latitud, que es hacia arriba hacia abajo, ¿vale? El ecuador aquí no está pintado, pero hacer una idea que el ecuador pasa más o menos por aquí, ¿vale? Atraviesa África y llega hasta aquí. Por lo tanto, si veis, pone que nuestras coordenadas respecto de la latitud son 36 grados norte, es decir, tenemos que desplazarnos hacia la parte superior de nuestra bola terrestre, es decir, hacia arriba, ¿vale? ¿Y cuánto tenemos que desplazarnos hacia arriba? Nos tenemos que desplazar 36 grados, ¿vale? Lo voy a poner aquí para que esté. Por lo tanto, como veis, con estas dos coordenadas de posición, latitud y longitud, podemos situarnos en nuestra bola terrestre. ¿Vale? Y con esto dejamos explicada una pequeña noción sobre los sistemas de coordenadas geográficas y nos vamos a pasar al sistema de coordenadas cartesianas, que será de gran utilidad en las matemáticas. Vamos ahora con los sistemas de coordenadas cartesianas. En matemáticas, en la mayoría de las ocasiones, utilizamos estos sistemas de referencia cartesianos que también se utilizan en numerosas áreas, como pueden ser, por ejemplo, la geografía, ¿vale? Que se utilizan estas coordenadas para representar un puntito en un mapa geográfico, ¿vale? Entonces, quiero definir qué es un sistema de referencia cartesiano. Pues no es más que consiste en la intersección de dos rectas perpendiculares, que es lo que llamaremos ejes. Estos ejes, donde justo en el punto donde se cortan, será el origen de coordenadas, ¿vale? Es decir, este puntito que tenemos aquí, que es el punto donde se cortan los dos ejes, será el origen de coordenadas. Ese será el punto cero para nosotros. A partir de ahí comenzamos a desplazarnos. Normalmente al eje vertical, es decir, al eje Y, se le llama eje de coordenadas, ¿vale? Y al eje horizontal, que es el eje X, será el eje de abscisa. No podemos confundir la X con la Y. En el eje vertical representamos la Y y en el eje horizontal representamos la X.
Daros cuenta que estos dos ejes, al cortarse en un punto, que es el origen de coordenadas, seccionan el mapa en 4 zonas. ¿Cómo llamaremos a estas zonas? Pues daros cuenta que esta primera zona la llamaremos primer cuadrante. Luego, en sentido antihorario, a este segundo será el segundo cuadrante, a este el tercer cuadrante y por último el cuarto cuadrante. ¿Vale? Entonces, una vez visto estas definiciones, nos pasamos a ver cómo vamos a representar un punto en este sistema de coordenadas cartesianas. Imaginaros que queremos definir un punto A, es decir, nosotros le ponemos un punto A. Entonces las coordenadas de este punto A van a ser un par ordenado X e Y. ¿Y cómo lo representamos? Pues de esta forma. Es decir, nosotros tenemos un punto, ¿vale? Punto A cualquiera, y queremos saber cuáles son sus coordenadas. Es decir, quiero situar en este sistema de coordenadas cartesianas dicho punto. Pues entonces, para representar dicho punto, yo tengo que dar una coordenada en X y una coordenada Y. Esto se asemeja al juego que no sé si de chicos o en la actualidad jugáis al hundir la flota. Daros cuenta que para hundir la flota vais seleccionando en el eje X un números y en el eje Y números. Es decir, el barco puede estar en el 1, 1. ¿Vale? Se asemeja a ese juego. Es decir, en ese juego se utilizan los sistemas de coordenadas cartesianos para hundir la flota. Entonces, ese punto no es más que un par ordenado, entre paréntesis, donde en el primer lugar pondremos lo que nos desplazamos en el eje X. ¿Vale? En el segundo lugar pondremos lo que nos desplazamos en el eje Y. Es decir, esta coordenada es lo que nos desplazamos en el eje de abscisa y en el eje Y en el eje de ordenadas. ¿Vale? Recordar que el eje de abscisa es el horizontal y el eje de ordenadas es el vertical. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que respecto de nuestro origen, ¿vale? Aquí lo ponemos, origen, viene de O. Si nos desplazamos a la izquierda, en nuestro eje X, o eje de abscisa, si nos desplazamos hacia la izquierda, serán los números enteros, es decir, los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 y así sucesivamente. Si respecto del origen nos desplazamos hacia la derecha, es decir, hacia allá, serán los números positivos, ¿vale? 1, 2, 3 y así sucesivamente, ¿vale? Voy a marcar aquí que esto es negativo. Respecto de nuestro origen, en el eje de ordenadas, si nos desplazamos hacia arriba, será la parte positiva. Es decir, 1, 2, 3. Si nos desplazamos hacia abajo, será la parte negativa. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Esto es un concepto clave para poder representar los puntos en un plano. Entonces, imaginar ahora que nos dan este punto, el 2, 3. ¿Por qué es el punto 2, 3? Porque daros cuenta, este es la coordenada X y esta es la coordenada Y. Daros cuenta que en nuestro eje X yo me he desplazado 2 unidades, es decir, 1 y 2. Estamos en el punto 2 del eje X. Pero en el eje Y también me he desplazado. ¿Cuánto me he desplazado? Pues me he desplazado un salto, 2 saltos y 3 saltos. Y es por eso que este punto, se representa por la coordenada 2, 3. Es decir, me desplazo 2 unidades en el eje X y 3 unidades en el eje Y. ¿Vale? Imaginaros ahora que nos dan otro punto, nos dan este punto B. Este puntito B. Y os pido que me digáis cuáles son sus coordenadas. Es decir, yo tengo que dar de este punto unas coordenadas X y Y. Es decir, tengo que dar dos numeritos tanto en el eje X como en el eje Y. Daros cuenta, vamos a empezar por el X. ¿Cuánto me desplazo yo en el eje X para llegar a B? Pues me desplazo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué puntito es este? Daros cuenta que este es el menos 4. Pues aquí tengo que colocar menos 4. ¿Vale? Ese es lo que me desplazo en el eje X. Vamos a ver cuánto me he desplazado en el eje Y. Pues en el eje Y me he desplazado 1, 2, 3 y 4, porque llego hasta el 4, ¿vale? Pues entonces la coordenada Y pondré un 4. Por lo tanto, el punto B, su coordenada
será menos 4, 4. Es decir, me desplazo 4 unidades hacia la izquierda en el eje X y 4 unidades hacia arriba en el eje Y. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. Imaginaos que os dan un punto C aquí. Vamos a ver cuáles son sus coordenadas. Tenemos que dar una coordenada para el eje X y una coordenada para el eje Y. ¿Vale? Es decir, un numerito para el eje X y un numerito para el eje Y. Daros cuenta que en el eje X yo me desplazo 1, 2 y 3. Es decir, estoy en el menos 3. En el eje X me desplazo 3 unidades hacia la izquierda. Este simbolito negativo me dice que me desplazo a la izquierda de nuestro origen, en el eje X. ¿Y en el eje Y cuánto me he desplazado? Pues 1, 2, 3 y 4. Es decir, me he desplazado hasta el menos 4. Este signo negativo pues indica que respecto del origen me he desplazado hacia abajo. Daros cuenta que el origen, ¿vale? Voy a ponerle O de origen. ¿Qué punto será? Pues daros cuenta que el origen yo no me muevo. Es decir, en el eje X me quedo en el 0 y en el eje Y me quedaré en el qué. ¿En qué numerito me quedaré? Pues daros cuenta que me quedo en el 0, 0. ¿Vale? Es decir, el origen está en el 0, 0. ¿Vale? Imaginaos ahora que doy un punto D, que está aquí, en el eje X. ¿Vale? Ese punto D, ¿qué punto será? Pues igual que antes tenemos que buscar un número para el eje X y un número para el eje Y. Daros cuenta, en el eje X, ¿cuánto me desplazo? Pues me desplazo una unidad, 2 unidades, 3 unidades y 4 unidades. Es decir, en el eje X me he desplazado 4 unidades. ¿Vale? Vamos a ver cuánto me desplazo en el eje Y. Uy, si no puedo subir para arriba, daros cuenta que está sobre el eje. Es decir, en el eje Y me quedo en el origen. Y este origen hemos dicho que es el 0. Por lo tanto, el eje Y será 0. Todos los puntos que estén sobre el eje X, su coordenada en la Y será 0, puesto que me quedo sobre el eje. Imaginad ahora que en vez de estar en el eje X, está en el eje Y. Vamos con este punto. El punto E. El punto E, al igual que antes, tendremos que buscar un numerito para la coordenada X y un numerito para la coordenada Y. Daros cuenta, en el eje X, ¿cuánto me desplazo para el punto E? Pues daros cuenta que yo no me desplazo nada, estoy sobre el eje Y, por lo tanto la coordenada en el eje X es 0. ¿Y cuánto me desplazo en el eje Y? Pues en el eje Y me desplazo una unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades y 5 unidades. Por lo tanto, en el eje Y son 5. Daros cuenta que los puntos que están sobre el eje Y, la coordenada X es 0. Y con esto nos pasamos a hacer dos ejemplos concretos de representar puntos sobre el plano cartesiano. Vamos con el primer ejemplo de representar puntos sobre nuestro sistema de coordenadas cartesiano. Aquí nos dan 6 puntos cuyas coordenadas son las que os muestran aquí en esta diapositiva. Por lo tanto, antes de empezar vamos a bautizar a estos puntos. Vamos a llamarlo con letras mayúsculas, empezando por la A. Es decir, este sería el punto A, este es el punto B, este es el punto C, el D, el E y el F. ¿Vale? Tenemos estos 6 puntos, ya lo hemos nombrado. Quiero recordar que dentro de un punto la coordenada es un par ordenado X e Y. Es decir, el primer numerito corresponde con el eje X o el eje de abscisa y el segundo con el eje Y o el eje de ordenadas. ¿Vale? Y en todos igual. Esto lo pondremos las primeras veces para no confundirnos y saber cuál es la coordenada en el eje X y cuál es la coordenada en el eje Y. Cuando vayamos avanzando y nos vayamos asentando con el concepto, no hará falta ya escribir el X y el Y. Ya sabremos que el primer numerito corresponde con el eje X y el segundo numerito con el eje Y. Vamos a representar estos puntos. El primer punto A nos da menos 6, menos 1. Es decir, me desplazo en el eje X a la izquierda del origen 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Estaría por aquí. Y luego en el eje Y
me desplazo menos una unidad. Eso quiere decir que en vez de ir hacia arriba, voy hacia abajo. Pues estaría por aquí. Si unimos estas dos flechas, aquí estaría el punto A, que sería menos 6, menos 1. ¿Vale? Ese sería el punto A. Vamos con el punto B. El punto B es 1, 7. Es decir, me desplazo una unidad en el eje X, estaría aquí, y 7 unidades en el eje Y. Es decir, estaría aquí. Si unimos estas dos flechas, estaría aquí el punto B, 1, 7. ¿Vale? Vamos con el C. El C, me desplazo 5 unidades en el eje X, es decir, estaría aquí, y 0 unidades en el eje Y. Por lo tanto, estoy sobre el eje X o de abscisa. Este sería el punto C, 5, 0. Vamos con el D. El D es 2 menos 7. Me desplazo 2 unidades en el eje X, estaría por aquí, y 7 unidades hacia abajo en el eje Y. 1, 2, 3, 4 hasta el 7, que está aquí. Si unimos estos dos puntos, nos daría el punto D, que es 2 menos 7. Vamos con el E. El E nos da menos 4 menos 9. Eso nos quiere decir que nos desplazamos en el eje X hacia la izquierda 4 unidades, estaría por aquí, y hacia abajo me desplazo 9 unidades. Aunque no le haya puesto, por aquí estaría menos 9, pues unimos estos dos puntitos, ¿vale? Y aquí estaría nuestro punto E, menos 4, menos 9, ¿vale? Y luego el punto F sería el 2 menos 2. Me desplazo 2 unidades en el eje X y 2 unidades negativas en el eje Y, es decir, hacia abajo. Estaría aquí. Si unimos estos dos puntos, este punto sería el punto F, 2 menos 2. El segundo ejemplo nos dan unos puntos donde debemos decir cuál es la coordenada que representan cada letra, es decir, el punto que representa cada letra. Daros cuenta que nos dan el eje Y o de ordenada y el eje X de abscisa. Cada cuadrito es una unidad. Entonces vamos a empezar por la A. Vamos a ver qué punto es el A. Recordad que tenemos que dar un numerito para la coordenada X y un numerito para la coordenada Y. El punto A, si empezamos a contar, en el eje X me desplazo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Me he desplazado 5 unidades, por lo tanto en el eje X será 5. Y en el eje Y, ¿cuántas unidades me desplazo hacia arriba? 1 y 2. Por lo tanto en el eje Y será 2. Es decir, el punto A será 5, 2. Vamos con el B. El B me desplazo en el eje X 1, 2 y 3, ¿vale? Desplazo 3 unidades, por lo tanto sería 3. Y hacia arriba, ¿cuánto me desplazo? 1, 2 y 3. Pues el punto B sería el 3, 3. Siempre primero la coordenada X y en segundo lugar la coordenada Y. Vamos con el C. Recordad que todo punto que esté sobre el eje Y, pues la coordenada X será 0, ¿vale? Porque no me muevo en el eje X, me quedo sobre el eje Y. ¿Y cuánto sube hacia arriba? Pues 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, el punto C será el 0, 5. Vamos con el D. El punto D, como veis, me desplazo en el eje X, ahora a la izquierda del origen, por lo tanto será un número negativo. 1, 2, 3 y 4, ¿vale? Es decir, me desplazo 4 unidades a la izquierda del origen, por lo tanto sería menos 4. ¿Y cuánto me desplazo en el eje Y? Pues en el eje Y me desplazo 1, 2 y 3, ¿vale? Por lo tanto el 3 es positivo. Vamos con el E. Daros cuenta que el punto E está sobre el eje X, por lo tanto la coordenada en Y será 0. Y tenemos que buscar cuánto me desplazo en el eje X. Como veis, en el eje X me desplazo 2 unidades. Pues pongo un 2. Vamos con el F. El F, como veis, en el eje X me desplazo 1, 2, 3 y 4. 4 unidades
a la izquierda del origen, por lo tanto es negativo, pues sería menos 4. Y ahora, ¿cuánto me desplazo en el eje Y? Pues 1, 2, 3. Como veis, me he desplazado 3 unidades hacia abajo, por lo tanto es menos 3. Los puntos que quedan os los dejo para vosotros, para que sigáis practicando la obtención de puntos a través de un sistema de coordenadas cartesiano. Y espero que este vídeo sea de gran utilidad para vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.